Hola, muy buenas tardes. Esto es Giro a la Izquierda, el único programa donde los protagonistas son los trabajadores, la juventud y la izquierda. La semana pasada no salimos al aire en el horario habitual debido al anuncio de cadena nacional. Quienes quieran ver el programa pasado, así como los anteriores, pueden hacerlo en www.giroalaizquierdatv.com.ar. Y a propósito de eso, vamos a tener un informe, vamos a tratar el tema del plan de viviendas. También vamos a ver qué sucedió este fin de semana en Córdoba, en el Congreso de la FUA, y el acto que organizamos desde la juventud del PTS junto a los estudiantes chilenos. También, y por último, vamos a tener un informe sobre la importantísima lucha que están llevando a cabo los mineros de Asturias. Comenzamos entonces, vamos a ver un análisis sobre el plan de viviendas Procrear a cargo del ingeniero civil Matías Ragesi. El anuncio de una línea de créditos para la construcción de 400.000 viviendas en 4 años no es una solución real al problema de la vivienda que sufren millones en el país. En primer lugar, porque el déficit habitacional llega a 3,5 millones de viviendas y desde el 2001 hasta esta parte, a pesar de los 5 planes que lanzó el gobierno nacional, se incrementó en 500.000. Con el plan anunciado, solo se cubriría un 10% del déficit. En segundo lugar, porque no soluciona el principal obstáculo para el acceso a la vivienda, que es la falta de tierra. En su discurso, Cristina anunció el sorteo de 1.820 hectáreas de terreno nacional para intentar darle solución a este problema. Esto no solo no da solución, sino que deja intacta la propiedad, la concentración de la propiedad por parte de los capitalistas como Blaquier, que concentran 150.000 hectáreas en Jujuy. Hoy los mejores terrenos están en manos de los capitalistas para la especulación inmobiliaria o para construir barrios privados. De esta forma quedan solamente los terrenos alejados de la ciudad, sin acceso a los servicios básicos como agua, electricidad y gas natural para llevar adelante estos planes de vivienda. Pero además, solo acceden al crédito aquellos que tienen sus ingresos en blanco. Por ejemplo, el 64% de los trabajadores de la construcción, que son aquellos que van a construir estas viviendas, no pueden acceder al crédito. Hoy, 3 de cada 10 trabajadores están en negro, es decir que 3 de cada 10 trabajadores no van a poder acceder al crédito. Por último, el valor del crédito otorgado permite acceder a una vivienda de mínimas comodidades. En Córdoba, acceder a una vivienda de 76 metros cuadrados tiene un costo de 230.000 pesos. Para un trabajador que cobra 5.000 pesos, se les permite acceder a un crédito de 200.000 pesos, es decir, que no llegaría a acceder a una vivienda mínima. Algo bastante modesto en comparación con la casa de Cristina en Calafate, que tiene 2.100 metros cuadrados y en estos años se han gastado en mejoras 9 millones de pesos. Este plan tiene más la intención de ser una oferta para que aquellas constructoras sigan haciendo negocios con la especulación inmobiliaria y el negocio de la construcción y no para resolver hasta el final el problema de la vivienda de los trabajadores en la Argentina. ¿Cómo darle solución al problema de la vivienda que sufren millones en el país? En primer lugar, expropiando y poniendo bajo el Estado las casi 2,5 millones de viviendas deshabitadas que hay en el país como consecuencia de la especulación inmobiliaria. Si se habitan esas viviendas, sería un paso importante hacia adelante. En segundo lugar, es necesario avanzar en un plan de obras públicas que no solo asegure el acceso a la vivienda, sino que extienda las redes de los servicios de agua corriente, gas y electricidad a todos los hogares. Para eso hay que garantizar el acceso pleno a la tierra mediante la expropiación a los grandes terratenientes y especuladores del país. Los fondos para llevar adelante este plan surgen de terminar con los subsidios a los grandes empresarios que se llevan millones todos los años. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Muy bien, Elina, ¿cómo estás vos? Bien. Bueno, veíamos este plan, a pesar de que se presenta con bombos y platillos, es un plan absolutamente insuficiente. Sí, 400.000 planes que hay que ver cómo los desarrollan. Quieren ver si llegan a 100.000 en una primera etapa para una población de 3 millones, que se calculan 3,5 millones de habitantes que necesitan la vivienda. La verdad que es muy poco. En primer lugar, porque para poder acceder tenés que estar en blanco o tener como mínimo 2 años como monotributista. Cristina lo dijo claramente, es un plan para los sectores medios y medios altos. Es decir, que los sectores pobres, los inmigrantes, los más pobres de la población no califican. Es decir, y Cristina dijo, bueno, así es el capitalismo. Eso, como conclusión, quiere decir que si sos pobre, si trabajás en negro, si no llegás a la canasta familiar, no sos digno de tener tu vivienda. Ese es el mensaje. En segundo lugar, es indignante
que si bien el tema de la vivienda no es un tema nuevo, en el 2010 surge a raíz de las grandes ocupaciones que hubo, como emblema en el Parque Indoamericano y en la población de Ledesma, en Jujuy. Y la respuesta que se les dio no fue crear el Ministerio de la Vivienda, sino el Ministerio de Seguridad, represión, desalojo. Segunda conclusión, esos mismos pobladores, que son los más necesitados, no consiguieron los planes y con este plan tampoco lo van a conseguir y quedan afuera nuevamente. Es decir, que es un plan, como decía el compañero en el video, es un plan que beneficia claramente a Rogio, a Techint, a Loma Negra, a Los Roca, a los grandes grupos constructores. Ahora, en Córdoba vimos la semana pasada la ocupación de tierras en Barrio Vícor, ¿no? Y los vecinos denunciaban que no habían tenido ninguna respuesta. Mejor dicho, que la respuesta que habían tenido era la presencia policial. ¿Cómo ves la política habitacional acá en Córdoba? Y es exactamente la misma que a nivel nacional. Es decir, cuando yo decía recién, las ocupaciones no solamente se dieron en Indoamericano y en Ledesma, sino que en decenas de lugares de Argentina, y Córdoba no estuvo ausente. Y la línea del gobierno fue lo mismo, es decir, desalojos y promesas que nunca se cumplieron. Vemos en Córdoba hace unos años de la Sota trasladó los barrios más pobres y carenciados, las villas miserias del centro, las sacó porque molestan a la visión de los ricos de la ciudad y los depositó en las afueras, en estas ciudades, ciudad de mis sueños, ciudad de los cuartetos, etcétera, convertidos en verdaderos guetos donde hacinan a la población y donde la juventud no se le permite llegar al centro. Bueno, una política, obviamente, y porque no solamente porque arruinaba la visión de los sectores más ricos de la población, sino porque bajaba el valor de las mismas propiedades que están ociosas al día de hoy, todo para favorecer a la especulación inmobiliaria. Entonces, ¿a qué responde este plan? Y lo que es el plan que lanza Cristina tiene mucho que ver con que, fíjate que en Argentina se habla de 3 grandes pilares del crecimiento. Uno, la industria de la construcción; otro, los negocios que hacen los empresarios del campo y las patronales agrarias; y otro, la industria automotriz. Si vemos en la construcción, los datos son alarmantes. Desde diciembre a esta parte, en Córdoba se perdieron más de 3.000 puestos de trabajo. En Santa Fe, más de 6.000. En Córdoba estamos viendo suspensiones, suspensiones con rebaja salarial, despidos hormiga, patronales que chantajean a los trabajadores con los preventivos de crisis para lograr acordar salarios miserables. Entonces, Cristina trata de inyectar algo y fogonear a la economía, pero no para la economía de los pobres y la economía de los trabajadores, sino justamente cuando los capitalistas ven que sus ganancias pueden empezar a disminuir, les lanza este plan a su medida. Ahora, vos recién nombrabas que en Córdoba de diciembre a esta parte se han despedido a 3.000 trabajadores de la construcción. Sí. La pregunta inevitable es, ante eso, ¿qué hizo la conducción de la UOCRA? Y lo mismo que hizo Dragún en el 2009, cuando despidieron a miles de contratados. Lo mismo que hace Dragún hoy cuando hay suspensiones y despidos. Lo mismo que hace la UOM cuando tienen despidos y hay preventivos de crisis. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Es decir, y es muy difícil que estos tipos hagan algo porque son burócratas millonarios. Dragún, ¿qué preocupación puede tener por el tema de la vivienda si tiene 7 propiedades? Bueno, el 90% de los burócratas sindicales en Argentina está lleno de propiedades, son millonarios. Echevarría, el dirigente de la UOCRA de Córdoba, no se puede esperar que pelee contra los despidos cuando los trabajadores de la UOCRA mueren como mosca y nunca vimos que defienda la vida de sus propios afiliados. Es decir, son millonarios. Por eso no es casualidad que sean los que nos referenciamos con el sindicalismo de base, que en el año 2010, cuando se dio la ocupación en el Parque Indoamericano, hayamos sido nosotros los que fuimos a solidarizarnos, rompimos el cerco que hizo la gendarmería que mandó Cristina junto con Macri y pudimos estrechar lazos con los trabajadores inmigrantes que estaban ocupando los terrenos para decir, nosotros sí pensamos en el problema de la vivienda, porque son grandes temas nacionales y que es una de las cuestiones que queremos discutir también en esta conferencia nacional que estamos invitando para el 8 de julio en el Estadio de Ferro, porque queremos discutir los grandes temas nacionales, no solo el tema de la vivienda, que va a estar presente, sino también el tema de la educación, el tema de la salud. Es decir, queremos desarrollar con todo el clasismo
en Argentina, el clasismo quiere decir que nosotros somos trabajadores que consideramos a los compañeros inmigrantes nuestros hermanos, que consideramos a los trabajadores en negro nuestros hermanos y que peleamos porque se los blanquee, que peleamos porque los contratados pasen a planta permanente, que peleamos por la vivienda de los sectores más empobrecidos de la ciudad, que queremos salud y educación para todos los sectores de los trabajadores. Eso es lo que nosotros queremos discutir en esta conferencia y mostrar que no solamente en Argentina hay burócratas sindicales que pelean ahora con Congreso y que se va a dividir seguramente la CGT, sino que nosotros queremos pensar cómo emergemos también y mostramos una cosa completamente distinta. Y una segunda cuestión que queremos discutir, justamente porque somos clasistas, estamos en contra de que nos utilicen como columna vertebral, como dice el peronismo, sino que nosotros queremos ser la cabeza dirigente. Y para ser la cabeza dirigente tenemos que poder pensar, debatir y plantear estos problemas de fondo, porque en última instancia es la pelea de una clase, que somos los trabajadores, junto con los pobres de la ciudad del campo, contra estos planes. Ayer fue lo de YPF, hoy es lo de la vivienda, pero siempre para dejarnos a todos excluidos. Muchas gracias. Gracias. Reiteramos entonces la invitación para los trabajadores y trabajadoras que se quieran organizar, quieran participar, pueden comunicarse con nosotros al 0351-156-62-1212 o ubicarnos por internet. Una cosita, sí. Antes, un minutito más, un saludo a todos los trabajadores de la alimentación de Córdoba que están desarrollando una lucha por su salario. Va toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Están nuestros compañeros de la juventud también llevando la solidaridad, así que fuerza a los compañeros de la alimentación. Buenísimo, y justamente en relación a los trabajadores de la alimentación, nos vamos a un pequeño corte con las palabras de Poca Hermosilla. Conferencia Nacional de Trabajadores. Por sindicatos sin burócratas. Basta de burócratas millonarios al servicio de las patronales y los gobiernos. Por un partido de trabajadores sin patrones. Mi nombre es Javier Hermosilla, delegado de los trabajadores de Kraft. Fui candidato a secretario general en las últimas elecciones al sindicato. En la campaña de la alimentación denunciamos a Rodolfo Daer, que cobra 70.000 pesos por mes. Nada tiene que ver esto con los intereses de los trabajadores. Basta de dirigentes sindicales ricos y trabajadores pobres. Te invitamos a la Conferencia Nacional de Trabajadores. Conferencia Nacional de Trabajadores. Por sindicatos sin burócratas. 8 de julio, 14 horas. Estadio Cubierto de Ferro. Invita PTS. En el frente de izquierda. El sábado pasado se realizó acá en Córdoba el Congreso de la Federación Universitaria Argentina. Estamos con Daniela, consejera de la Facultad de Filosofía y Humanidades y dirigente del PTS. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Bien. Contanos un poquito qué se discutió en el Congreso. Bueno, en este Congreso no se discutió absolutamente nada. Fue un Congreso totalmente vaciado de estudiantes y de discusión, no solamente sobre la educación, sino incluso sobre la realidad nacional o internacional. Desde ya que ganó de nuevo la presidencia de la Franja Morada, porque además lo organizan de forma totalmente fraudulenta, y la secretaría general quedó en manos de un sector del peronismo universitario. Estas agrupaciones, que ya sabemos que son la pata estudiantil de grandes partidos patronales, como la UCR y el PJ, organizaron este congreso de la misma forma que hacen dirigiendo los centros de estudiantes durante todo el año, vacíos de participación estudiantil y como una forma solamente de rentar a sus militantes por miles de pesos, digamos. La noticia más importante, bueno, por lo menos lo que se escuchó bastante, fue que la gran ausente fue la Cámpora, ¿no? Y que además organizó un encuentro donde contó con la presencia de funcionarios nacionales. Sí, en primer lugar, la Cámpora no vino a Córdoba porque no tenía nada para ganar, porque conducen muy pocos centros de estudiantes en el país, pero además fue escandaloso ver en Buenos Aires esta reunión que decís vos, a 2 ministros y un diputado nacional tratando de digitar cómo se tiene que organizar el movimiento estudiantil argentino. Es escandaloso. Ahora ellos denuncian que justamente el Congreso es burocrático. Sí, desde ya, eso lo venimos denunciando nosotros, lo sabe todo el mundo, porque todos los congresos de la fuga de la Franja Morada han sido así. Ahora, es una payasada que una agrupación que es el brazo estudiantil del gobierno, que ataca cada vez que pueda a los docentes, que mantiene el 40% de los trabajadores en negro en la Argentina, diga una cosa así, cuando además son ellos mismos los que gobiernan las universidades nacionales junto a los mismos radicales que ellos denuncian por burocráticos
y lo hacen manteniendo la Ley de Educación Superior del menemismo, la CONEAU, los convenios con las empresas, etc. Los jóvenes K, evidentemente, solamente utilizan la militancia universitaria para ir escalando posiciones en puestos gubernamentales en los cuales cobran decenas de miles de pesos. Mientras tanto, solamente el 10% de los estudiantes provienen de las clases trabajadoras o populares en la Argentina. Bien, veamos un fragmento del discurso de Javier Musso en el acto que organizó la juventud del PTS junto a los estudiantes chilenos. Bueno. Vemos cómo los capitalistas, cuando tienen crisis, empiezan a atacar el salario obrero, la salud, la educación. Todas estas cuestiones, compañeros, no las escuchamos en este Congreso completamente burocrático. Lo que debiera ser las organizaciones estudiantiles, lo que debiera ser un Congreso que reúna a todos los estudiantes del país con mandatos de asamblea, es solamente, compañeros, una rosca burocrática entre los aparatos peronistas o radicales. Dicen ser, compañeros, la juventud K, los herederos de la juventud que se levantó en el 2001. Pero esta juventud, compañeros, son los burócratas que cobran miles de pesos en el Estado. Son los que mantienen este gobierno que mantiene intactas las bases estructurales que impuso la última dictadura militar y que profundizó los gobiernos radicales de Alfonsín y de Menem. Nosotros reivindicamos y retomamos la bandera del cordobazo, de la reforma universitaria, pero la hacemos carne en nuestra militancia, como lo hemos hecho en la lucha de Sanón, de Kraft, de Paraná Metal, acá en Córdoba con Iveco, con la gran lucha de la alimentación del 2010, una unidad de las bases, peleando por federaciones y centros democráticos. Veíamos la denuncia de las agrupaciones kirchneristas. Sí. Ahora, también del Congreso participaron agrupaciones de izquierda que dirigen centros y federaciones. ¿Cuál fue la posición, dentro del Congreso en relación a esta discusión? Estas agrupaciones de izquierda formaron un frente, el Frente 20 de Diciembre para la fuga, en la cual sacaron 2 secretarías. Pero más allá de eso, nosotros tenemos un debate con estas agrupaciones como el Partido Obrero, como la Mella, etcétera, que, como decís vos, vienen conduciendo federaciones, en algunos casos, como por ejemplo la de Buenos Aires, de hace más de 10 años, del 2001, pero no han cambiado en profundidad los métodos de funcionamiento, no se han cambiado los estatutos, siguen sin basarse en asamblea los centros de estudiantes, por ejemplo, y esto no es casualidad porque también en esos frentes entran partidos que, por ejemplo, han apoyado a los patrones del campo, como el PCR y el MST. Ahora, por ejemplo, el Partido Obrero llama a un congreso extraordinario de la FUBA a unas semanas de terminar las clases, es decir, que va a estar muy vacío de estudiantes. Nosotros les venimos planteando a los compañeros desde la juventud del PTS que el camino para fortalecer la autoorganización estudiantil es poner en pie el Frente de Izquierda en la universidad, realizando, por ejemplo, una gran campaña militante de cara a los estudiantes para que estas organizaciones se llenen de contenido. ¿Y cuál fue la participación de la juventud del PTS en el Congreso? Nosotros lo que intentamos hacer es mostrar otra perspectiva para el movimiento estudiantil, que no es ni la de los radicales, ni la de los kirchneristas, y tampoco la de esta izquierda que no ha cuestionado en profundidad este modelo de universidad. Por eso nos pareció importante que vinieran los compañeros del PTR de Chile, porque desarrollaron una lucha y la siguen desarrollando desde hace más de un año por la educación pública, libre y gratuita, que no es cualquier cosa porque es una herencia, la educación privatizada de Chile, del régimen pinochetista. Ellos también se tuvieron que enfrentar con direcciones burocráticas del movimiento estudiantil. ¿Y cómo lo hicieron? Con asambleas por facultades. Hay un colegio, por ejemplo, que estuvo autogestionado por más de 90 días por los alumnos y los padres y los profesores desde ya, con movilizaciones, con barricadas, enfrentándose a la policía incluso, que es bastante represiva en Chile, y además uniéndose a los trabajadores que salían a luchar por sus derechos también, como lo está haciendo la juventud en todo el mundo, en España, en Grecia, en Inglaterra, en Canadá incluso. Esa es la perspectiva que nosotros le queremos dar al movimiento estudiantil argentino. Una juventud que salga a las calles, que luche y que se una a los trabajadores para así poder enfrentar mejor la crisis que los capitalistas y sus gobiernos intentan descargar sobre el pueblo trabajador y los estudiantes. Muchas gracias. Desde ya, gracias. Vayamos a escuchar a los estudiantes chilenos y a Cristian Castillo, dirigente del PTS. Nosotros venimos
Venimos ya de hace un año luchando en contra del mercado educativo por la educación gratuita para todos, que sea financiada por el Estado y también administrada por nosotros, por los estudiantes, por los profesores. En ese sentido estuvimos en la lucha, en las calles, levantamos marchas masivas, recuperando métodos que antes para nosotros no recordábamos. Las calles se cerraron después del golpe de Estado en 1973, volvieron a renacer en el 2006 en una lucha en contra de una ley orgánica constitucional que fue levantada por Pinochet, y nosotros hoy, el 2011, recuperamos esa lucha que fue derrotada, pero hay derrotas que abren camino, como decía Trotsky, y hoy aspirando a mucho más, por una educación gratuita. Desenvolvió una represión brutal a los que estábamos luchando en las calles, desalojando tomas, imponiendo métodos que eran de dictadura, como torturas a compañeros, le metían los dedos a los ojos hasta que se desmayaran, abusos sexuales en las comisarías, pero somos la juventud sin miedo. No vivimos la dictadura, pero tampoco tememos a todas esas medidas que tomó la derecha chilena de la mano de la Concertación, que profundizó el legado de la dictadura de Pinochet. Somos la juventud sin miedo y en ese sentido salimos a luchar y aspiramos a retomar la lucha en contra de una burocracia estudiantil, de las juventudes comunistas y el Partido Comunista. Una lección que nosotros sacamos es que nuestra organización tiene que ser desde las bases. Si es que no es autoorganizada, nosotros no podemos llevar más allá la lucha para poder derribar algo tan importante como la herencia de Pinochet. Lo que hoy día estamos viendo en verdad es un resurgir de la juventud y una emergencia de la juventud en lucha en distintas partes del mundo. La vemos en México, la vemos en Canadá, la vemos también en España, en Grecia, en Egipto. Entonces, realmente ver que tenemos un mismo enemigo, que tenemos un enemigo que son los empresarios, que son también los imperialistas, dar cuenta de que una de las lecciones que nosotros sacamos muy importante es que al momento de luchar por la educación gratuita, por pasar por todo este proceso de movilización, enfrentarnos a la policía, sostener las tomas, estar protagonizando uno de los fenómenos más avanzados en términos de lucha estudiantil en el continente, nos topamos con un régimen político, con un sistema que nos aplasta todos los días, que no es capaz ni siquiera de otorgar un derecho tan básico como la educación gratuita. Y lo que hoy nosotros logramos, a partir de esta movilización, demostrando que el movimiento estudiantil también puede ser un actor político de lucha y que en conjunto con la clase trabajadora puede plantearse la perspectiva de acabar realmente con toda la herencia pinochetista, como en el caso de Chile, es que nosotros hoy en día hemos remecido uno de los cimientos más importantes de este sistema que ha generado miseria, hambre, explotación, opresión durante tanto tiempo. Mantenemos en alto la bandera de la educación gratuita porque es algo que se ha quedado completamente pendiente, que el gobierno ha tratado de reprimirnos, empezar a expulsar a compañeros, criminalizar a la misma izquierda. Nosotros mantenemos en alto completamente esta bandera y queremos ir por mucho más. Soy parte de una generación de estudiantes que comenzamos la lucha a los 15 años. Luchamos retomando métodos que ya estaban dejados de lado. Pusimos el 2006 sobre el tapete el debate educativo. Hay un cartel que a nosotros nos llamaba mucho la atención, era propio, nosotros lo elaboramos, que decía el 2006 en los colegios, hoy en las universidades y mañana en las fábricas. Hoy nosotros estamos por pelear, más allá de la educación gratuita, por una segunda reforma universitaria en Chile que nos permita tener universidades libres, abiertas a todos los trabajadores, con cátedras nocturnas, en donde no tengamos que costear altos aranceles y en donde finalmente tengamos también donde trabajar, porque hoy también el nivel de empleabilidad es mínimo. Nuevamente la juventud sin miedo apareció en las calles, más de 10.000 compañeros salimos a luchar en contra de los fascistas, salimos a combatir a esos mismos nazis que asesinaron a compañeros como Daniel Zamudio. Gracias, compañero, y la lucha continúa. Esa juventud que en Argentina hizo el cordobazo y que dio su vida, esa juventud que dio lugar a decenas de miles de revolucionarios que dieron su vida por terminar con la explotación capitalista, desde entonces que no había un fenómeno tan extendido de nueva militancia juvenil. Hoy lo vemos en las grandes luchas estudiantiles, como la de los compañeros de Chile o la de los compañeros canadienses en Quebec. Y por eso la importancia de este acto internacionalista, con el orgullo de tener presentes a los compañeros de Chile, no solo por ser luchadores estudiantiles, sino porque son parte de quienes están forjando en aquel país de fuerte tradición de partidos comunistas reformistas que jugaron un papel clave para evitar el desarrollo de los cordones industriales. Esos compañeros son parte de una corriente que está provocando la emergencia del trotskismo en Chile, compañeros.
Desde el 23 de mayo, los mineros de Asturias resisten el ataque que quieren hacer recaer sobre sus espaldas. Esta gran lucha se destaca por el nivel de masividad, por su combatividad y por la decisión al momento de enfrentar a la represión policial. Arde la mina porque se apaga el carbón. Un minero dijo: a mi abuelo le tocó luchar en el 34, a mi padre en el 62 y ahora me toca a mí. Veamos el informe. En el contexto de los ataques que el gobierno de Rajoy viene llevando a cabo contra el conjunto de los trabajadores, ahora les ha tocado el turno a los mineros. Quieren descargar las consecuencias de unos recortes que suponen el 60% de las ayudas a la industria carbonífera, junto a un cúmulo de prejubilaciones forzosas sobre la espalda de los trabajadores. Esta aguda situación es la que ha desatado un duro conflicto en el que se han implicado miles de mineros de Asturias, León, Galicia, Aragón, Andalucía y otras regiones. Después de más de una decena de jornadas de huelga, los mineros vienen radicalizando sus protestas. Los paros en la industria han sido totales y engloban a más de 8.000 mineros en todo el Estado español. Ante esto, los sindicatos declararon la huelga general indefinida del sector, que por ahora se ha prolongado hasta la fecha. Sin embargo, los dirigentes sindicales han evitado incluir cualquier reivindicación que enfrente el chantaje de la patronal minera. El día 7 de junio tuvo lugar una manifestación de más de 10.000 mineros que recorrieron las calles de Madrid, enfrentándose con los antidisturbios. En Aragón y Asturias, las acciones de lucha han conquistado la unidad de acción con otros sectores de trabajadores. Los valientes combates de los mineros asturianos nuevamente hicieron honor a su brava tradición de lucha. Los mineros han sido históricamente uno de los batallones más combativos del proletariado español. Fueron quienes capitanearon la insurrección de 1934 que levantó la comuna de Asturias, y más tarde, en 1962, las huelgas de la minería de esa región significaron un punto de inflexión en el despertar del movimiento obrero que haría entrar en crisis a la dictadura de Franco. La lucha de los mineros españoles ganó la simpatía internacional. Ex mineros ingleses formaron un comité de apoyo para recaudar dinero y apoyar a las familias de los huelguistas españoles. En los 80, los mineros ingleses que luchaban contra los ataques neoliberales de Margaret Thatcher recibieron un gran apoyo de los mineros españoles. La única garantía para preservar los puestos de trabajo ante la crisis capitalista será que los trabajadores logren el control obrero de las minas y de los fondos públicos del Plan del Carbón, así como la nacionalización sin pago de las explotaciones mineras. Nos despedimos hasta el próximo martes 26, justo cuando se cumplen 10 años del asesinato de Costecchi y Santillán. Y lamentablemente hasta la actualidad todavía siguen impunes los responsables tanto materiales como intelectuales. Solo se ha condenado al comisario Franciotti, que actualmente se le va a cambiar el régimen a un régimen de detención abierta. Es decir, que el señor se va a ir durante el día y va a volver a la cárcel a dormir. Repudiamos absolutamente este cambio y convocamos a concentrarnos el martes a las 15 horas en el Puente Centenario y marchamos a las 18 hacia Colón y General Paz. Nos vemos el próximo martes.